Voy a hablar un poco de cómo en la fotografía y en el cine nosotros empleamos todos estos elementos como un uso artístico, ¿no? Bueno, empecemos por la definición de fotografía, que es una palabra griega que quiere decir fotos, luz, y grafis, dibujo o escritura, ¿no? Entonces sería como escribir o pintar con la luz, ¿no? Que es como una frase que hemos escuchado bastante. Es decir, sin luz no hay fotografía, ¿no? Bueno, un poco retomando lo que decía Roger, la fotografía, no me voy a ir a la historia de la fotografía porque sería así como abarcar bastante, pero bueno, tenemos ahí afuera unas cámaras oscuras que nos hicieron ahí el favor de hacer, que podemos verla, que era el principio de la foto, una entrada de luz por un orificio que proyectaba la imagen a una pared blanca, ¿no? Pero les voy a hablar un poco, ahí sí me estaba como, del soporte de la fotografía primero y cómo es el uso de una cámara fotográfica, ¿no? Bueno, las cámaras, o sea, para sacar una imagen o una foto necesitamos un soporte, que puede ser la película, que es el celuloide, que se usaba antes, o los sensores ahorita en la modernidad, y la cámara, que es el aparato que a través de él vamos a poder registrar la imagen, ¿no? Les traía aquí un rollo de película ya revelado para aquellos que no conocieron el celuloide, que es el material que se utiliza, pero yo creo que por allá, por lo menos mis alumnos de prepa, nunca lo habían visto. Entonces, esto es a lo que se llama celuloide, es el mismo material que se usa en la foto fija que para el cine, nada más que, bueno, su funcionamiento dentro de la cámara es diferente. Pero, bueno, es esto. Se los presentaba. Para hacer la captación de una imagen necesitamos 3 elementos. Para la foto fija, más adelante voy a hablar un poco del cine, pero me regreso un poquito a la foto fija, que es el ISO, que es la sensibilidad de la película, la velocidad y el diafragma. El ISO, que no sé si ustedes lo ven en sus cámaras digitales y lo veíamos antes en las películas, que era ISO 100, 200, 400, 600, 1600, etcétera, que nos van a decir si la cámara va a necesitar más o menos luz, ¿no? Los ISOs más bajos, los de 50, 100, 200, van a servir para las fotografías que tomamos de día y los otros para las fotografías que tomamos de noche. La diferencia que ustedes pueden ver a la hora de tener la imagen es que las fotos con un ISO elevado como 1600 o 6400 salen mucho más como granuladas, ¿no? Y las otras salen bastante nítidas, ¿no? Esto es, bueno, aquí en el soporte del celuloide, porque estas partículas de plata son más pequeñas o más grandes, ¿no? Entonces ahí va a ser visible esta granulación, que de todas maneras lo vemos en las cámaras digitales, ¿no? Cuando a una cámara digital nosotros le forzamos el ISO un poco para tomar una fotografía de noche, vamos a ver que la foto sale con estas granulaciones, ¿no? Y después no sabemos por qué, pues es porque pues la reacción, ¿no? Necesita un poco más de luz y al forzarse un poco a ver poca luz, hace como esta reacción. Los otros 2 elementos que nosotros utilizamos para hacer la imagen es la velocidad. La velocidad va a ser el tiempo en el que el obturador, nada más les iba a enseñar esto aquí, por si no habían, en las cámaras como analógicas se entiende un poco más este funcionamiento, ¿no? Esta ventanita que tenemos acá, a la hora de oprimirla para hacer la fotografía, se abre. Ese es el obturador, pero normalmente lo usamos en luz de día en velocidades muy altas y por lo tanto es imperceptible. Pero es el tiempo que la ventana está abierta para dejar pasar la luz a una fotografía. Esto a nivel estético de la foto se utiliza para poder dar movimiento o estaticidad a una imagen. Por ejemplo, cuando utilizamos velocidades bajas de 30, 15, tal,
es porque queremos captar el movimiento. Entonces, bueno, como este que están viendo acá, pero por ejemplo se utiliza mucho en el baile o en carreras o en algo, en una fotografía que nosotros queramos que se vea el movimiento y por lo tanto que haya un arrastre, vamos a hacer nuestra decisión fotográfica sobre la velocidad. Y hay una compensación de luz con el diafragma, que ahorita vamos a ver qué es. Cuando queremos una foto que se quede estática, aunque tenga movimiento por alguna razón, entonces la velocidad la tendremos que aumentar. La otra es el diafragma, que está en el lente, y es una cortinita que se abre y se cierra. Los valores están aquí en el lente normalmente, en las cámaras digitales lo distinguimos por la F, y vamos a ver que cuando un lente es poco luminoso, nos va a dar, no sé, a partir de un diafragma 4, 5.6, para arriba, ¿no? 8, 11, 16, y cuando un lente es bastante luminoso, va a ser que la apertura es un poco más grande. Esto quiere decir que es bastante sensible a la luz, que podemos utilizarlo en ocasiones como con menos cantidad de luz, ¿no? Este diafragma, la decisión estética es para darnos profundidad de campo, ¿no? Un diafragma más abierto, que sería un 1.4, nos da menos profundidad de campo. Esto quiere decir que los objetos en primer plano van a estar bien enfocados y lo de atrás no, y los más cerrados, como el diafragma 22, será al revés, ¿no? Como aquí. O sea, esto puede ser un diafragma 22 donde tenemos los dos objetos que están en foco completamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, se utiliza mucho esto para la fotografía de paisaje o cuando queremos que narrativamente darle la misma importancia a todas las capas, ¿no? Que están a profundidad. Pero si queremos resaltar algo, entonces vamos a abrir un poco el diafragma y vamos a obtener esto, que el objeto que queremos identificar va a estar en foco y todo lo demás lo vamos a tener desenfocado. Estos tres elementos son lo que nosotros vamos a tomar como decisión estética en la fotografía, ¿no? A esto se le suma pues a dónde queremos exponer. Entonces, es así como que en las cámaras digitales ahora vemos que hay un montón de elementos que nos están diciendo cómo quieres o no quieres la foto, y yo a veces ni le entiendo, porque realmente el principio básico de la fotografía son estos elementos los que vamos a utilizar para hacer lo que queramos, ¿no? Y bueno, pues los fotógrafos es lo que utilizaban, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De fotografías, ¿no? Profundidad de campo, cuando se quiere. Bueno, Bresson, que hablaba del momento decisivo, esto es un poco para poder tener pues justamente este manejo de la velocidad. Yo creo que aquí en estas fotos, por ejemplo, de sacarlas de otra manera, de tener un poco más de velocidad, no hubieran salido de la misma manera, ¿no? Estos contrastes también de luz, ¿no? Que tienen que ver ahí con la forma que tenemos de exponer, darle los claroscuros, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? De fotografía. Ahora sí me voy a adentrar un poco más en el cine. Bueno, aquí el cine tiene unas pequeñas diferencias, ¿no? De estos tres elementos que nosotros teníamos en la foto fija para poder decidir sobre la luz, la cuestión es que en el cine, por el mecanismo que se utiliza, que bueno, el cine quiere decir imagen en movimiento, y esto va a suceder a 24 cuadros por segundo. El 24 cuadros por segundo es un dato que se determinó por estudios que se hicieron al ojo humano, donde el fliqueo, porque son 24 fotos, entonces por cada foto hay un espacio en negro, pero el ojo retiene un poco la imagen, y bueno, a 24 cuadros por segundo fue como un valor que se determinó, donde el ojo no percibe ese fliqueo. Cuando nosotros vemos cine no estamos viendo esos destellos de negro como si los vemos como al principio del cine, o cuando se pasa a una imagen un poco más lenta, no sé, las animaciones, por ejemplo, ¿no? Que las vemos, ahí sí vamos a ver ese fliqueo. Entonces, bueno, el 24 cuadros por segundo es ese dato que se determinó. Entonces, para poder hacer esto, vamos a tener los mismos elementos, o sea, el soporte también va a ser
la sensibilidad de la película, tenemos el diafragma, pero lo que pasa con la velocidad es que la velocidad es fija. No tenemos la opción de dejar una cámara de cine abierta, como sí lo podemos hacer en la foto fija, para poder captar una imagen en un espacio que está muy oscuro. Entonces, esa pequeña diferencia hace que en el cine, si no hay una suficiente iluminación, no vamos a poder tener un registro en la imagen, ¿no? Aquí hay un obturador que es lo que va a estar abierto en la cortina, que es de 180 grados, que se va girando conforme va girando la película, y esa es la entrada de luz, y es básico, eso no se puede mover. Si se mueve será para darle algún efecto especial a la película, ¿no? O sea, esas imágenes que vemos barridas por alguna cuestión estética o cortadas, nos las da este cambio de shutter que se llama, ¿no? Pero si se busca tener algo dentro de lo normal, entonces será 180 grados lo que esté abierto, y por lo tanto no podemos jugar con eso. Así como ya nos decía Roger al principio, la película era muy poco sensible, y entonces en el cine realmente el uso de la luz no era una cuestión estética, sino más bien era una cuestión necesaria para poder captar imagen, ¿no? Entonces se necesitaba iluminar mucho para poder captar imagen, pero si iluminabas de más ya se quemaba, y bueno, era un poco complicado, ¿no? También los actores, ¿no? Estaban bastante calentados, o no sé, ¿no? Todas las cosas que se tenían que hacer, ¿no? Para que no sé, si había helados los hacían de puré de papa, para que no se derritiera el helado, en fin, la iluminación que se necesitaba era muy fuerte, y repito, no era una cuestión como narrativa o estética, más bien se buscaba que hubiera un registro en la imagen. Más adelante, conforme fue avanzando un poco la parte de la mejora de la película, pues entonces sí se empezó a ver que la luz en el cine podría ser un elemento que podía ayudarnos a narrar la historia, ¿no? Y así podemos ver toda la parte del expresionismo alemán, del cine negro, cómo la luz fue un elemento súper importante para para la narración de la película, ¿no? Tenemos acá todas estas películas que conocemos, ¿no? Que hicieron el uso narrativo de la luz. Bueno, pasando ahora ya un poco al color, pues primero que nada, el color siempre fue algo que se buscó en el cine, ¿no? Porque nosotros vemos a color. Entonces, todas las cosas que se hacían, sobre todo en el cine, que era imagen en movimiento, pues se quería que fueran un poco más similares a la realidad. Por eso, pues siempre se buscaba eso, ¿no? Pero la tecnología en ese momento todavía no llegaba a ese punto. Entonces, lo que hicieron al principio fue pintar los fotogramas. Entonces, fotograma por fotograma, en algunas películas, como esta, que es La llegada de la luna, que es a blanco y negro, se pintó, pero pues era un proceso súper lento, porque estamos hablando de que si son 24 cuadros por segundo, una película de media hora, ahí les encargo el tiempo que tienen que estar pintando los fotogramas, ¿no? Entonces fue realmente algo que no tuvo mucho éxito, era muy tardado, y visualmente tampoco logró atraer mucho al público. Entonces esa técnica se dejó de utilizar, y pues empezaron a probar otro tipo de cosas para poderle dar el color al cine, que una era la que nos platicaba Roger, la de Maxwell, que fue la de poner filtros enfrente de las imágenes para poder dar una imagen a color. Y bueno, más adelante, Technicolor fue una empresa que estuvo siempre muy interesada en este desarrollo del color en el cine, y empezó a hacer experimentos. Los experimentos eran poner en la película ciertos filtros de color para que pudieran registrarse estas escenas a color, ¿no? Y hubo algunas películas que así se hicieron, como The Tale of the Sea, ¿no? ¿Qué es esta?
El fantasma de... Todas estas también están a blanco y negro, las películas, ¿no? Pero... Becky Sharp. Esto tampoco fue muy, no tuvo mucho éxito, también era un proceso bastante complicado, y entonces realmente muy caro, muy costoso, y tampoco llegaba a atraer tanto a la gente como para que pudiera costearse. Entonces realmente los productores no les interesaba invertir en una producción de una película a color porque no iba a tener éxito. Al fin se seguían haciendo películas a blanco y negro que eran todavía más baratas, ¿no? Después de todos estos, o sea, todo este principio de estos experimentos a color, como fue al principio lo de la luz, más que nada era como un descubrimiento y una aportación más al cine, pero no llegaba a ser todavía un elemento que utilizaban ellos para la narración de las películas, ¿no? Todavía seguía como en ese nivel donde nada más se buscaba ese salto, pero todavía no significaba realmente algo expresivo o narrativo, ¿no? en la historia, como ahora lo vemos, ¿no? Bueno, la Feria de la Vanidad fue la primera película, el primer largometraje que es considerado la primera película a color, ¿no? A partir de esta película, entonces ya después todo lo que vemos en el cine empezó a desarrollarse más en ese sentido. Para la iluminación en el cine, nosotros utilizamos dos fuentes. La luz natural, que es la luz del día, la del sol. También se considera la luz natural las estrellas y la luna. Pero, pues bueno, esas no emiten tanta luz, así es que prácticamente no se utiliza. Pero la luz del sol es súper utilizada. El único problema en el cine, como hay una narrativa constante, en la foto fija pues vemos la luz natural, vemos un momento, se captura y listo, pero en el cine, como es una secuencia de imágenes dentro de una narrativa, dentro de una historia, hay que darle una cierta continuidad a nivel de iluminación. Entonces es muy raro que nosotros veamos una película que esté con sol y después el otro personaje con sombra y después ya se les hizo de noche y es el atardecer y etcétera, ¿no? O sea, porque para la realización de una película, cada toma que nosotros vemos, que la vemos en planos consecutivos, realmente a la hora de la filmación puede llevar 1 hora o 2 horas de diferencia entre un plano y otro, ¿no? Entonces, el control de la luz natural es muy, muy complicado. Hay películas como esta, que es Barry Lyndon, que sí se lograron filmar con luz natural, porque la luz natural también es una luz súper bonita que ninguna lámpara de cine va a poder imitar. Es una luz demasiado grande y muy lejos que logra como abarcar demasiado. Entonces es una luz muy bella, pero hacer una película con luz natural podría salir muy costosa, ¿no? O es una película con luz natural que se ve espantosa porque tiene estos saltos de luz, o es una película con luz natural que va a salir carísima. Y por lo tanto prácticamente nadie quiere rodar con luz natural, ¿no? La mayoría de las películas. Pero bueno, sí se han dado los casos. La luz natural es de 5.500 grados Kelvin, como ya lo vimos. La otra iluminación que nosotros utilizamos es la luz artificial para el cine, que puede ser de 5.500 grados Kelvin o 3.200. Las 5.500 son la iluminación de cine que va a imitar la luz del sol. Toda esta la utilizamos justamente para reproducir escenas de día. Casi todas las películas, aunque sean luz de día y nosotros veamos que parece muy natural y que están en un comedor y que es el atardecer, etcétera, etcétera, casi ninguna es real. O sea, casi todas las películas que nosotros veamos, aunque veamos que es la luz del día, seguro hay una lámpara detrás de eso, ¿no? Repito, porque es mucho más fácil controlar esta luz. O sea, sí hay que saber usarla, porque hay que saber en qué posición la pones, qué ángulo, qué es lo que vamos a representar, cómo va a ser la siguiente escena, pero esa no se mueve, ¿no? No se nos va a hacer de noche con la luz artificial. Y la de 3.200 es la luz que va a imitar pues toda las lámparas y cualquier luz de interior
en una película, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Son elementos narrativos que se usan en el cine a través de la luz, ¿no? Todas estas cosas, por ejemplo, para que se vea la luz en el cine, siempre tiene que haber polvo. Entonces, es la única manera en la que nosotros marcamos la luz, ¿no? O sea, si nosotros estamos en un cuarto con polvo, vamos a ver que sí se ven estos halos de luz, ¿no? Si no está ese polvo, la luz no se llega a ver. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando vemos este tipo de escenas, sí podemos pensar que hubo una intención bastante específica a la hora de colocar esta estética, porque para hacer esto tuvieron que emplear un montón de cosas para poderse marcar la luz, ¿no? No es que la luz entrara por la ventana y así se viera y bueno, quedó, ¿no? Entonces, estos elementos en el cine todo el tiempo nos están narrando una cosa, nos están diciendo algo, nos están provocando una sensación y por eso están ahí colocados. No es casualidad ni nada es gratuito tampoco, ¿no? De las formas que nosotros pensamos la luz en el cine, sobre todo en los personajes que se están, en los personajes de las películas, vamos a decidir sobre el tipo de iluminación que va a tener. Esto es como lo más básico de la iluminación, pero es el principio que nos puede dar la sensación que queremos del personaje, ¿no? Vamos a tener una luz frontal. La luz frontal casi no se usa, pero bueno, es una luz que aplana mucho, sin embargo también quita textura. Entonces de repente, cuando una actriz, por ejemplo, se queja porque el fotógrafo no la sabe iluminar, porque la puso en una mala posición, todo se debe a la luz y la angulación de la cámara, ¿no? Entonces la luz frontal logra eliminar como toda esta textura. Si alguien quiere quitarse las arrugas y todo eso, cuando se estén tomando un retrato, quieran quitarse las arrugas, vean que la luz está de lado, díganle que no, que se las ponga de frente, porque así se van a evitar ese problema, ¿no? Pero bueno, también es una luz muy plana, quita el volumen, etcétera, ¿no? La luz lateral nos va a dar mucho contraste. Esta iluminación se usa mucho para las películas de misterio un poco, cuando hablamos de la dualidad, etcétera. Es una luz que nos va a marcar, ¿no? Este contraste en el rostro. Podemos tener las luces de cenitales que van arriba, entonces como que todas las sombras bajan, pero para todo esto tenemos que tener como ese cuidado, ¿no? O sea, qué tipo de rostro queremos que se vea o qué tipo de sombra queremos que esté a la hora de que vamos a iluminar una escena. La luz contrapicada, que es la que viene de abajo, la podemos ver en las películas de terror, todas estas luces que vienen de las lámparas o lo que sea, que dan mucho misterio. Esa será una luz que le llaman contrapicada, ¿no? El contraluz es cuando le damos la espalda a la iluminación. Entonces la luz está detrás de nosotros. Aquí el rostro se pierde, esto es como para siluetear, es como misteriosa, donde nada más vamos a ver el contorno de la persona y dejamos de ver su rostro, ¿no? Eso también ha sido muy utilizado en el cine. A esta iluminación le podemos dar las variaciones que queramos, ¿no? O sea, esto es, digo, lo básico que uno piensa a la hora de iluminar, solamente para marcar la sensación que queremos dar, pero después haces diferentes variantes con esto, ¿no? Y también trabajamos con la intensidad de la luz. Una luz dura es la que nos va a dar las sombras fuertes, marcadas, todo lo que tenga que ver así con las sombras, que queremos que se vea el rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Estos contrastes fuertes, todo eso es la luz dura. Luego la semidura, que la podemos filtrar, ¿no? La podemos poner con algunos difusores, que sí puede ser todavía una luz directa, pero un poco más suave. Eso va a quitar un poco de contraste al objeto, a la persona, lo que sea,
y bueno, le va a seguir dando volumen y todo, pero va a suavizar un poco este contraste, ¿no? O sea, a veces no queremos que la película se vea tan contrastada, porque una película contrastada nos puede dar como mucho más esa sensación como expresiva, de misterio, dura, etcétera. Y si queremos hablar, no sé, de una película de amor, seguramente no vamos a escoger este tipo de luz para esta narración. La otra iluminación es la luz suave. Esta luz normalmente no va directa a un rostro, normalmente esta se va a rebotar alguna pared, alguna superficie blanca, y entonces es la trayectoria de la luz la que va a iluminar el rostro. Entonces ahí sí se elimina prácticamente las sombras y vamos a seguir conservando el volumen, pero va a ser como muy suavecita y muy agradable, ¿no? O sea, repito, en esas películas donde se busca esa suavidad, normalmente va a ser el tipo de iluminación que decide el fotógrafo. Para esto se han inventado así muchísimos artefactos. Los fotógrafos han probado de todo. Yo tengo un maestro, José Luis Alcaine, que trabajó mucho con Almodóvar, que él empezó a utilizar para filtrar esta luz y dar una luz suave, sombrillas, paraguas blancas, ¿no? Él utilizaba y ponía delante de las lámparas esta sombrilla que daba esta difusión, pero bueno, todas se le quemaban y ya los productores tampoco querían saber mucho de su luz suave, que era muy bonita, pero estaba en peligro el set de quemarse, ¿no? Después él inventó una luz, unos tubos de luz que lograban dar esta misma sensación suave. Entonces los fotógrafos siempre están pensando de qué manera van a colocar la iluminación, cómo la suavizan, qué le hacen para poder dar el efecto que ellos que queremos, que no siempre estamos apoyados por un productor o por el director, ¿no? Porque ya es una cuestión como mucho más estética que tenemos, entonces ahí siempre andamos peleando, ¿no? De qué manera lo podemos lograr, pero que sin que llegue a ser un problema para el set o para la misma producción de la película, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la luz, ¿no? Y los manejos. Ahora, pues con el color, que ya vimos que siempre se buscó a nivel sensación, nosotros trabajamos con una paleta de colores que es la que vamos a utilizar para la realización de la película, dependiendo de lo que queramos narrar. Todo lo que nosotros vamos a hacer a nivel de iluminación o de color tiene que ver con la historia que se está contando, ¿no? Y es la parte artística que nosotros construimos con estos elementos. Entonces, bueno, trabajamos con una paleta de colores, que es como se va a ver la película, ¿no? Normalmente el color en el cine está dividido en algunos puntos, que son los que manejamos, ¿no? El color pictórico es al que llamamos cuando una película va a reproducir alguna pintura o algún cuadro, ¿no? Entonces vamos a agarrar el cuadro o el artista que va a estar basado, ¿no?, en la película, y vamos a intentar imitar la paleta de colores, la luz, etcétera, ¿no? Entonces vamos a buscar cuáles son los elementos, tanto de iluminación como toda la escenografía, los vestuarios y tal, para poder dar esa sensación que cuando la veamos nos recuerde a ese pintor, ¿no? Esta película, por ejemplo, La mujer con el arete de perla, cuando tú ves todas las imágenes de la película, parecen cuadros, ¿no? Una repetición de los cuadros que... el color histórico es el color que nosotros vamos a utilizar para representar una determinada época, ¿no? Entonces, ¿de qué época queremos hablar? Nos vamos a la investigación, qué colores tenían, etcétera, y en eso nos vamos a basar para hacer la representación de nuestros cuadros, ¿no? El color simbólico va a ser aquel que nosotros utilicemos cuando queramos resaltar una cosa en específico o dar a entender algún punto, ¿no? Eso, pues bueno, sí se ha usado mucho en el cine y no se puede representar un hecho histórico como ¿no? Que esta es la Lisa de Shingley, que tenía el abrigo rojo y de repente no entendían.
bueno, a eso se le llama el color simbólico, ¿no? O sea, ¿qué querrá decir que esta película toda blanco y negro solamente tenga estos elementos a color, ¿no? Entonces ahí nos empieza a señalar el director como estos puntos a los que hay que prestar atención. O sea, cuando nosotros vemos esto es para guiarnos sobre algo que nos quieren decir o hablar. Repito, nada de lo que nosotros vemos en el cine es gratuito, nada es casualidad. Cualquier cosa que nosotros veamos, tanto los colores, la iluminación, los objetos que están ahí, nos están narrando algo, ¿no? Si vemos una película y la detenemos en algún momento y nos ponemos a analizar todos esos elementos, vamos a descubrir que cada uno de esos elementos nos quieren decir algo, ¿no? Y quizá podamos ver mucho más allá de la simple, bueno, no la simple, ¿no? Pero de la historia que nos están contando, ¿no? Siempre nos van a estar poniendo ahí cosas que nos den más, ¿no? O sea, y bueno, es un ejercicio interesante, ¿no? El color psicológico, a esto le llaman a los colores que nosotros utilizamos para dar una sensación, darle sensación al espectador, ¿no? Y normalmente pues tenemos dentro de esta paleta, ¿no?, que hemos visto, pues todos los verdes, violetas, azules, que nos dan una sensación de frialdad, como de lo temeroso, etcétera, ¿no? En cambio, los colores más cálidos, los amarillos, los rojos, los naranjas, son colores que exaltan un poco más, ¿no? O sea, dan... sí, alteran un poco, ¿no? Cuando vemos así películas con rojos y tal, normalmente no es para estar muy tranquilos o muy contemplativos con la película. Y bueno, ahí quería mencionar este director de fotografía que se llama Vittorio Storaro, que él tiene unos estudios súper profundos de la luz y el color, ¿no? Tiene un libro llamado Escribiendo con la luz, y él, para todos los que les interese este tema, tiene un estudio súper detallado. De hecho también se hizo un documental sobre esto, de Escribiendo con la luz, y él ahí explica toda una teoría del uso de la luz y el color en el cine, que además él mismo lo utiliza en todas pues, sus películas, ¿no? Cómo cada color tiene un significado a nivel psicológico, y esto nos remite a ciertas cosas. Entonces él va utilizando en cada una de sus películas, hasta dentro de la misma película. De hecho tiene esta película, la de Dick Tracy, que como es tan poco realista también, esto está basado en cómics y tal, se dio como... o tuvo la posibilidad de jugar con todos los elementos de la iluminación y el color. Él, de una toma a otra, transforma el color, y dependiendo de lo que quiera decir del personaje, va a poner el color que quiere. Y como no es una película que tenga que ver así con la lógica de la realidad, pues interpreta ahí muy bien, ¿no? Lo que quiere hacer. Entonces, sí, él seguramente estaría dando una súper clase magistral de este tema, porque es súper complicado, pero sí, ahí lo tiene, ¿no? En este libro, esta película, y bueno, en todas sus películas lo podemos ver. Eso es una cosa, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho a la hora de hacer una película. ¿Qué queremos hacer? ¿Una película realista o una película un poco más fantasiosa, ¿no? De ahí también se parte. Si es una película más realista, aunque estemos iluminando con luz artificial, tenemos que seguir el principio de la luz. Y a esto también se le llama luz natural, aunque no sea la del sol. Si es una lógica que sigue la trayectoria de la luz. Es decir, si tenemos ahí esa lámpara encendida que está al costado de ustedes, les está pegando de un contraluz, yo así los veo. Pero está rebotando al suelo, este suelo logra iluminar sus rostros también. Entonces, toda la luz que nosotros vemos en la realidad, las lámparas, el sol, todo, tiene una trayectoria, que es la lógica con la que nosotros después vamos a iluminar para el cine, ¿no? Entonces, ¿será que después pongamos una lámpara ahí con un rebotador que da un relleno, después esto pega a otra pared, y así es como se construye? Cuando queremos hacer, por ejemplo, imitar la luz del sol,
seguramente no va a haber una lámpara que nos pueda cubrir todo lo que el sol logra cubrir en una habitación, por ejemplo. Entonces, quizá tengamos que poner 3 o 4 fuentes de luz diferentes para poder hacer la misma sensación o una sensación muy parecida a la que daría el sol, ¿no? Entonces, todo esto son los análisis que uno puede hacer en su casa o en cualquier momento para entender cómo funciona la iluminación en el cine, ¿no? Que parece un poco compleja y tal, pero realmente tiene que ver con la observación y con lo que queremos lograr. Cuando vemos un momento que nos atrae, que nos gusta, pues en ese momento nos detenemos, a ver por qué nos gusta, cómo está dando muchas, o sea, está dura la luz, está suave, está pasando por una ventana, o cómo es que está funcionando esa situación, ese momento, para que nos atraiga, y seguramente va a ser lo que después, en otro momento, nosotros vayamos a reproducir en alguna escena, ¿no? Y pues así realmente es como funciona, o los principios que nosotros utilizamos a la hora de hacer cine como fotógrafos, ¿no? Y bueno, aquí les traje algunos nombres de otros fotógrafos que han sido grandes maestros de la luz. No sé si los conozcan algunos, pero bueno, todos tienen películas conocidas, ¿no? Bitzer, El Nacimiento de la Nación, Figueroa, que pues es de nuestros fotógrafos, que fue súper importante, trabajó con Buñuel y otros, Néstor Almendros, Victorio Storaro, que es el que les mencionaba, Gordon Wills, Roger Dickens, Kaminsky, McGreevy, Miranda, Richardson, Toland, Alcott, Toll, Christopher Doyle. Bueno, ahí los pueden leer. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.